El tema es la entrada triunfal. La entrada triunfal era la entrada de los reyes vencedores después de una gran victoria. También era la coronación de los reyes en Israel. Salomón entró en una mula. Esto se hacía con gran pompa. Ahora, ¿por qué Jesús lo hizo diferente? Hay tres significados. Primero, ciertamente se estaba proclamando rey. Segundo, su reino sería un reino de paz. Y tercero, su reino no sería como el pueblo quería. Sobre estas tres características, sobre estos tres significados, va a tratar la prédica de hoy. Ponga mucha atención. Para ello, voy a tomar como base parte del Evangelio de Lucas y parte del Evangelio de Juan. Principalmente Lucas capítulo 19. Y dice así el versículo 11. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Esto es muy importante. Jesús está a punto de entrar a Jerusalén para su entrada triunfal, pero antes hizo algo. Les contó una parábola. ¿Cuál fue y por qué? Versículo 12. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. ¿Qué les quería decir? Jesús les estaba diciendo que lo que iba a suceder a continuación era solamente el principio de algo, sí, pero no de lo que ellos habían estado esperando. Jesús se iría y regresaría. Jesús establecería un reino, sí, pero no como ellos lo concebían. Sería un reino espiritual. La parábola dice, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Jesús se iría y regresaría. El Cristo resucitado ascendió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre, donde está ahora intercediendo por nosotros, esperando que todos sus enemigos sean puestos bajo sus pies, y un día regresará. Volverá, pero ya no como cordero, sino como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, lleno de gloria y majestad. Gobernará el mundo con justicia y establecerá la paz duradera. Su segunda venida, Él regresará. Amén. Esta fue su primera venida, pero Él regresará. Y ojo con esto, así como fue su primera venida, su primera entrada, será la segunda. Pongan mucha atención a los datos que voy a mencionar en esta prédica. Primero, notemos muy bien que Lucas dice que ellos pensaban que su reino se manifestaría en esta ocasión. Esa era la idea. Perdón. Nomás póngale el de Sinvergüenza. Perdón. La idea generalizada, tanto de los discípulos como del pueblo, que Jesús tomaría. ¿Por qué creen ustedes que Judas lo entregó? Sí, aparte de que estaba establecido. ¿Por qué creen ustedes que Judas lo entregó? Porque Judas esperaba el reino. Y cuando vio que no era, ¿sí? Entonces se desilusionó
y lo entregó. Judas tenía la mente, tenía aquí, terrenal. Y esto es muy importante, amados, es uno de los puntos que quiero que notemos y que quiero que captemos, porque mucha gente cree que Dios es como Santa Claus, al que le pedimos y el cual recibimos, pero Dios no es Santa Claus. Dios es el Rey del universo, el dueño de tu vida y el dueño de la mía, el que merece toda la gloria y todo el respeto. Amén. Déselo fuerte si se lo va a dar. Entonces, aparentemente después de 3 años, todavía no les quedaba claro. ¿Sí? Lo vemos porque cuando Él resucita, más adelante en el capítulo 1 de los Hechos, lo primero que ellos le preguntan al Señor es lo siguiente: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? O sea, lo tenían aquí, ¿sí? Aquí lo tenían. Y lo primero que preguntaron fue eso, cuando vieron al Cristo resucitado. Y Él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Estaba por comenzar una nueva era, la era del Espíritu, y ellos no lo sabían. El nuevo pacto, ya no lo ocupo, ahorita no. Gracias. Estaba a punto de comenzar la era del Espíritu. El nuevo pacto se había establecido y sellado con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Pero no lo entenderían hasta 10 días después, con la llegada del Espíritu Santo. Se necesita el Espíritu Santo para entender. Semana pasada predicamos sobre la necesidad de leer la Biblia, ¿se acuerdan? Al salir, una hermana me dice: yo oigo muchas predicaciones, pastor. Hermana, hay que leer. O sea, oímos aquí la palabra, pero no ponemos aprecio, no ponemos por obra lo que se nos está enseñando. Amados, el Señor sabía que la gente no estaba entendiendo bien. 3 años y medio no había sido suficientes para comprender que su reino no era terrenal. A Jesús, amados hermanos y amigos, se le conoce en el Espíritu, no en la carne. Y sin el Espíritu Santo es imposible conocer a Cristo. Necesitas nacer de nuevo para poder ver. Necesitas nacer de agua y del Espíritu para poder ver, para poder entender las cosas de Dios, el reino de los cielos. Ante Pilato, Jesús lo dijo: mi reino no es de este mundo. Si así fuera, mis servidores pelearían por mí, dice, para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Guarda tu espada, Pedro. Cuando fueron al huerto y Pedro le corta la oreja a Malco, el Señor la toma y se la pega. Y le dice: Pedro, ¿qué no sabes? Que si yo quisiera, oraría a mi Padre y mandaría 12 legiones de ángeles, una por cada uno de ustedes, para defenderme. Amados hermanos, actualmente sucede lo mismo. La gente no entiende o no quiere entender que el evangelio no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Soy pobre, pero tengo a Cristo.
Estoy pasando dificultades, pero tengo la paz de Dios en mi corazón. Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. Cuando vemos esta situación, hermanos, hace poquito nos tocó muy cerquita en una vecina. La gente cómo necesita a Cristo. El reino del Señor no es un reino material, sino espiritual. Y eso es lo que causa conflicto en mucha gente, porque mucha gente, ¿sí?, piensa en función de lo que vemos y buscamos cosas en lugar de buscar los valores espirituales. Vamos al versículo 28 del capítulo 19. No me quiero salir del tema. Dice, dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos diciendo, id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Pregunta, ¿están listos? ¿Por qué pidió que no lo hubiera montado nadie? Sí, muy bien. Aparte de eso, hay otra respuesta muy práctica. Ahí está ya. Es que no se mira para allá, pues yo, mire, con razón. Se apunte y apunte, pues no se mire para allá. Porque a Dios no se le dan las obras. A Dios se le da lo primero y lo mejor. ¿Sí? A Dios se le da lo primero y lo mejor. ¿Sí o no? Fuera de toda teología, Doc. Discúlpenme, pero esto es un razonamiento práctico y una enseñanza pastoral. Vamos a ver Jerusalén en tiempos de Jesús. Ponerle diapositiva, por favor. Betania. Jesús fue ungido en Betania. Betania estaba muy cerca de Jerusalén, como a 1 kilómetro más o menos, 1.2 kilómetros. Ahí resucitó a Lázaro. Ponga mucha atención en esto. Previamente a la resurrección de Lázaro, había sanado a un ciego de nacimiento. 2 milagros verdaderamente asombrosos. Imagínense, un hombre ciego de nacimiento y un muerto de 4 días. Y todos fueron testigos. Mire, aquí está el caminito, aquí está el monte, esto es el monte de los Olivos, ¿sí? Y Betania está por aquí, como a 1 kilómetro. Entonces el Señor venía de aquí y luego de aquí subieron al monte de los Olivos, Getsemaní. Aquí viene el caminito, pues el Señor bajó y entró por la puerta, ¿sí?, directo al templo. Jesús estaba en la cima de su popularidad. El apóstol Juan dice que después de lo de Lázaro, la gente creyó en él. Juan capítulo 12, verso 9 dice, gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí. Acuérdense que estamos en víspera de la Pascua. Había miles de gentes en Jerusalén. Estaba atestada de gente. Dice, y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, el que había resucitado. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él, dicen, muchos de los judíos creían en Jesús. Ya estaban creyendo al ver los milagros tan portentosos que el Señor estaba haciendo. El siguiente día, dice el versículo 12, el siguiente día, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, clamando, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Al ver esto, la gente creyó en Jesús. Y todos dijeron, este es el Mesías. ¿Sí? Y fueron a recibirlo. Vamos a volver a Lucas, al versículo 33. Cuando desataba el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Estoy tomando partes para que ustedes entiendan el significado de las cosas que hizo Jesús. No todo es casualidad. Todo tiene un significado, hermanos amados. Dice, sus dueños le dijeron, ¿por qué lo desatan?
Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús. Habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Un burrito en lugar de un corcel. Salomón entró en una mula. Los caballos eran para la guerra. El pollino se identifica con un hombre de paz. Este rey no iría jamás a la guerra, porque era el príncipe de paz. Porque un niño nos ha nacido. Hablando de él, escribió el profeta Isaías en el capítulo 9. Hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dicho esto, vamos al versículo 28. Iba subiendo a Jerusalén, ¿sí? Y aconteció que llegando a Betfagé y Betania al monte de los olivos, al monte que se llama de los olivos, Jerusalén en tiempo de Jesús otra vez. Quiero que les quede bien claro, hermanos, que el Señor comenzó desde el monte de los olivos, su travesía, su entrada, digamos. ¿Por qué es importante esto, hermanos? Porque la profecía dice que en la segunda venida de Cristo, el Señor pondrá sus pies también en el monte de los olivos y entrará por la misma puerta. Jesús entra por la puerta que va directa al templo, en ese tiempo llamada la puerta de Susa. Vamos a poner el otra diapositiva del recorrido de la Vía Crucis. Actualmente la puerta se llama la puerta dorada, o la puerta de la eternidad, o la puerta de la misericordia. Es esta puertecita que está aquí. No, esta. Jerusalén tiene 8 puertas. La puerta de Damasco, la puerta nueva, la puerta allá, todas estas. Y esta puerta, ¿sí?, es la puerta por donde Jesús entró. Este es el Vía Crucis. Esto es lo que recorrió la Vía Dolorosa. Y aquí estaba el Gólgota. En aquel tiempo quedaba fuera de la ciudad. Ahorita queda dentro de la ciudad. Aquí está la iglesia del Santo Sepulcro, ¿sí?, inmediatamente después de la roca del Gólgota. Aquí fue donde crucificaron al Señor. Bien. Actualmente, la puerta, ¿sí?, está cerrada. 70 años después, Jerusalén sería destruida. El templo y, por supuesto, la puerta por la que Jesús entró. Quedó destruida. Siglos más tarde, fue reconstruida la ciudad, la muralla y también la puerta. Pero en 1541 entró el gran sultán Suleimán el Magnífico. Fue un emperador otomano, no sé cómo se llaman ellos, porque fue un hombre que tuvo un gran dominio. Y cerró la puerta. Y no solamente cerró la puerta, sino que construyó el cementerio que está ahí, para evitar precisamente que el Mesías entrara por esa puerta, porque él conocía la tradición rabínica. Lo que no sabía, hermanos, era que ya había entrado hace años atrás. La puerta dorada. Esta es la puerta por la que entrará el Señor. La profecía dice que pondrá sus pies en el monte de los olivos, o sea, el mismo lugar por donde bajó la primera vez. Zacarías 14:4. Vamos a leerlo. Y se afirmarán sus pies en el monte, aquel día sobre el monte de los olivos, que está frente de Jerusalén al oriente. ¿Ya se están ubicando? Ok. Muy bien. Actualmente, los judíos, ya vamos a dejar las diapositivas y el marcador también. Tiene nervioso. Los judíos actualmente siguen esperando al Mesías. Para ellos, Jesús no era el Mesías, ¿sí? Y lo siguen esperando. Pero ¿por qué no lo han encontrado? ¿Sabe por qué?
porque nadie ha llenado los requisitos, ¿sí?, del Mesías, según las Sagradas Escrituras. ¿Cuáles eran estos requisitos? Ahí le va. Nacería de una virgen. Haría milagros extraordinarios que solo el Mesías sería capaz de hacer, como sanar la lepra, hacer ver a los ciegos, hacer hablar a los mudos y resucitar a los muertos. Jesús no solo hizo todo eso, sino que en una ocasión caminó sobre las aguas y en otra ocasión se transfiguró delante de sus ojos. Por eso muchos fariseos creyeron en él, incluso Nicodemo. Vieron los milagros mesiánicos, pero el Señor endureció el corazón de Israel, hermanos, para que usted y yo pudiéramos entrar. No había duda. Jesús demostró con creces que era el Mesías, pero nunca lo había dicho. ¿Se acuerdan ustedes cuando le decía a los que sanaban, no digas a nadie nada? ¿Se acuerdan? Porque no era el tiempo de hacerlo rey, porque no era el tiempo en que él, le explico, él tenía que cumplir sus 3 años y medio. Por eso después de la resurrección de Lázaro, entonces sí, ahí sí, la gente lo recibió y el Señor no dijo nada, el Señor se dejó adorar. Dice, y entró triunfalmente diciendo públicamente lo que él era, ¿sí?, el rey de Israel, el Mesías prometido. Y la gente, hosana, al que viene en el nombre del Señor. Y los fariseos le dijeron, Señor, calla a tus discípulos. Y el Señor le dijo, porque si estos callan, las piedras hablarán. En otras palabras, ya nada, no había ningún secreto, ya nada se ocultaba. Él se estaba declarando, ¿sí?, públicamente que él era el Mesías, el hijo de David, y seguidamente, hermanos, lo declaró ante el sumo sacerdote, y no solo eso, sino que le dijo que él era el Hijo de Dios. Fue por eso que lo crucificaron. ¿Eres tú acaso el Hijo de Dios? Tú lo has dicho. Cinco días después lo estarían crucificando. Lo que ellos no sabían, hermanos, es que en los días siguientes el Señor establecería, sellaría y confirmaría el nuevo pacto. En esta semana, Jesús establece uno de los 2 sacramentos más importantes de la iglesia, la Santa Cena. Y días después, antes de su ascensión, establece el bautismo en agua, ¿sí?, segundo sacramento. El primero, la Santa Cena, contiene los elementos del pacto, el cuerpo y la sangre. El segundo representa la señal del pacto. Cuando tú eres bautizado, estás diciendo, esta es la señal de que yo acepto el nuevo pacto. Y el nuevo pacto se aplica a mí. Antiguamente era la circuncisión, la señal del antiguo pacto. Pero ahora en Cristo todos somos circuncidados espiritualmente en nuestro corazón, y la señal que el Señor establece es el bautismo en agua. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones bautizándoles en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gloria a Dios. Déselo fuerte. ¿Quién dice la gente que soy? Señor, nos dicen que eres Elías, que ha resucitado. Otros, el profeta, que habría de venir. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy? Y Pedro dice, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y a ti te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Sobre esta verdad, sobre esta declaración que tú has hecho, edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno
no prevalecerán contra ella. Jesús establece su iglesia. ¿Sí? Jesús establece el nuevo pacto. Jesús muere como Cordero de Dios por los pecados del mundo. Paga el precio de la redención y resucita al tercer día. Apareció por 40 días a más de 500 personas, dice Pablo, y al último me apareció a mí, como un abortivo. Primera de Corintios 15. Finalmente, fue llevado al cielo. Y estaban los varones tristes. Y el Señor tomaba una nube. Y se les aparece un ángel y les dice, ¿por qué estás tristes? Este mismo Jesús que veis ustedes ir al cielo, así también le veréis venir. Ponga mucha atención a lo que le voy a decir a continuación. Ubíquese. La ascensión, estamos hablando de 40 días. Jesús apareció por 40 días. Ahí está lo de Tomás, está cuando entraba al salón que se pasa a vosotros. Eso lo veremos el domingo que viene. Por 40 días el Señor se estuvo manifestando vivo, comía con ellos, les dio mandamientos, etc. Y aquí está Tomás ya para ser llevado al cielo. 40 días. Fíjese bien. 10 días más tarde, en el día de Pentecostés, cayó el Espíritu Santo. ¿Sí? 40 más 10, 50. Se llama la fiesta de las 50 semanas. 50 días después de su crucifixión. ¿Está claro? Miren, 50 días transcurrieron desde la salida de Egipto hasta la llegada al monte Sinaí, donde recibieron la ley. ¿Me siguen? O sea, el mismo día en que fue dada la ley en Sinaí, se derrama el Espíritu Santo en Pentecostés. Se terminaba el antiguo y comenzaba el nuevo pacto. Se terminaba la era de la ley y comenzaba la era de la gracia. Alabanzas al Señor. Nuestro Dios es un Dios perfecto, que tiene todo calculado, medido desde antes de la eternidad. Y si algo te está sucediendo ahorita y no lo puedes entender, dice la palabra de Dios que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Aleluya. Dios no juega a los dados, dijo Einstein. ¿Sí? A Dios no lo vas a agarrar despreocupado, ¿cómo se dice? Desprevenido. Mi Dios, amados hermanos, si vosotros siendo malos, si ustedes que son arquitectos y tienen todo planeadito, ¿cuánto más el arquitecto del universo? El que tiene los tiempos, el que ve el final desde el principio. Pero el ángel les había dicho, este Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así le veréis venir. Jesús iba a regresar. Y así, como se esperaba con ansia su primera venida, hermanos amados, así también nosotros esperamos con ansia su segunda venida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Oh, yo lo espero con ansia. Oh, yo lo pido en cada una de mis oraciones. Ven pronto, Señor Jesús. Maranata, Cristo viene. Y vendrá esta vez, pero no en un burrito. Entrará no en un burrito como esta vez, ni en la tierra polvorienta. Vendrá en los cielos, en un caballo blanco, con millones y millones de ángeles montados también en caballos blancos. Y esta vez no vendrá para ser crucificado. Esta vez vendrá para reinar.
Esta vez no vendrá en secreto. Esta vez vendrá sobre las nubes del cielo y todo ojo le verá. Dice la palabra de Dios que harán lamentación sobre él. Y dirán, ¿dónde te hicieron esas heridas? En casa de mis amigos. Y llorarán como se llora a un hijo. ¿Por qué no entendimos cuando vino la primera vez? ¿Por qué no lo recibimos? Quiero que terminemos, hermanos. Dice Mateo 24:30, palabras mismas de Jesús, hablando de su segunda venida. Dice, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. ¡Aleluya! ¡Oh! ¿Por qué no se pone de pie? Y cantamos ese canto que dice, viene un rey.